Bien, hoy cerramos el ciclo con esta charla de hoy, con esta clase de hoy. Tulio Alperín, muchas cosas que él me dice no las sabía. Por ejemplo, él da una visión de la colonia. ¿Dónde estás, colonia? El orden colonial. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tenía el virreinato del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, 1780-1790? En vísperas de la revolución de las invasiones inglesas, digamos, 1780-1790. 200.000, virreinato. ¿Cuántos habitantes tenía Buenos Aires? Tiene razón todos, 37.000. Nadie dijo 1.000.000. ¿Cuántos habitantes en el mismo momento tenía Corrientes? 5.000. Hay 500 que no eran de Corrientes, eran del Chaco. Bien. Bueno, ¿saben que Santa Fe tenía muy poca población? 6.000. Sí, sí. Uno dice, Santa Fe más que Corrientes, ¿no? No, no. Hablamos de la colonia. ¿Qué cosa importante? No es que Alperín rescata, yo rescaté de lo que leí de Alperín, que me interesó. Me interesó el tema de las misiones jesuíticas, que él menciona. Las misiones jesuíticas fueron muy importantes. Ahora, todos saben, los jesuitas, ¿no?, que son los intelectuales de la Iglesia, ¿no?, los de San Ignacio de Loyola, son los cartesianos de la Iglesia, la contrarreforma erudita, ¿no?, que quería competir con estos protestantes que leían mucho, ¿no? Entonces, bueno, frente a estos, a los calvinistas, a los luteranos y demás, había que recuperar terreno erudito y abrirse un poco a la sociedad, en lo que la sociedad pedía en cuanto a técnicas, en cuanto a conocimiento, y ofrecer algo de parte de la Iglesia. Bergoglio es jesuita. Entonces, las misiones jesuíticas. Entonces, todo el mundo sabe, bueno, los indios, ¿no?, eran educados, los jesuitas aprendían la lengua, el guaraní, lo que fuera. Los jesuitas tenían toda esta cosa de no simplemente rescatar almas, sino que también penetrar en la cultura a la que había que salvar, ¿no?, conociendo su idioma, conociendo sus costumbres, etcétera, aprendiéndolo. Pero lo que no sabía yo bien es que las misiones jesuíticas fueron la matriz de lo que va a ser la estancia. Es decir, allí se enseñaba las cuestiones de agricultura, había estancias, había producción, ¿no? Había producción, había trabajo y había producción. Era un rescate de almas, pero enseñando las cosas de la modernidad laboral, ¿no?, la labor. Por lo tanto, cuando se expulsa a los jesuitas, no me acuerdo el año, pero fin del siglo XVIII creo, ¿no?, cuando se expulsa a los jesuitas, cae toda esa producción. Se empobrece todo eso, se empobrecen los indios, se empobrece todo, porque eso era una máquina de producir bienes. Entonces, la estancia y las consecuencias que provocó la expulsión de los jesuitas. Pero que ahí está la matriz de la estancia. Yo creo que recién en tiempos de Rosas, él también va a desarrollar todo este aspecto con los saladeros y todo este tipo de cosas que tiene que ver con la estancia. Otra cosa que me interesó. Las castas en la época de la colonia. Uno dice, bueno, negros, blancos, aborígenes. 3. Hidalgos españoles, ibéricos, criollos. Eso más o menos lo que nosotros, bueno. Había 32 grados de casta. 32. O sea, esto es una especie de gradación muy detallada de purezas, que yo no sé cuáles son, pero como un árbol genealógico. Si vos tenés un tatarabuelo indio, estás ahí, pero si tu bisabuela es india o si no sé qué, es ahí donde uno puede hacer todo tipo de cálculos, como hacían los nazis con los judíos también. Es decir, calculás las mezclas y vas para arriba y ahí vas
catalogando las distintas castas. 32 grados de categorías raciales. Arriba de todo, el ibérico. Y el americano, que es un término que después va a aparecer, el criollo bastante abajo. Negros. Acá los quiero ver. 1807. Las invasiones inglesas son 1806 o algo así. O sea, estamos ahí. Las invasiones inglesas fueron muy importantes. Fue la primera llamarada americana, la primera conciencia política de que nosotros, nosotros podíamos hacer algo con independencia de la metrópoli. Nosotros. Bien. ¿Cuántos negros había en Buenos Aires? Porcentaje de la población, no número. Porcentaje de la población. ¿Cuántos negros? Porcentaje de negritud. ¿Saben cuántos en 1706, voy para atrás, en Tucumán, cuántos negros? En Tucumán. 40% de negros. En Tucumán, en el siglo XVIII. Y con la particularidad que en Tucumán, con 40% de negros, 4 de 5 no eran esclavos. Pero en Buenos Aires, en 1810, 9 de 10 eran esclavos. Por lo tanto, cuando se hace la azonada en el Cabildo, en 1810, si nosotros calculamos 30%, del cual el 90% es esclavo, el 27% estaba en condición de esclavitud durante la Revolución de Mayo. El 27%. Es una cifra. Cuando va a hablar Alperín de Sarmiento en San Juan, 1830, y habla de recuerdos de provincia, ¿no? Y habla del San Juan de Sarmiento, que era un San Juan colonial. Entonces ahí el retrato que hace el mismo Sarmiento de la sociedad colonial es de pachorra. Es pachorra, es la siesta, bien, el burro, la cosa, el fraile, se come, se duerme, hace calor, un poco de polvo, el sonda, ida, qué sé yo, una cierta prosperidad. La sociedad colonial es una sociedad que va. Y cuando viene el gran capitán, San Martín, a liberar a América, no fue tan sencillo, porque necesitaba un presupuesto militar. No alcanzó la guita para armar los ejércitos, miseria en todas partes, etc. Bueno, eso es otro tema. Épica, fin de la melancolía. Terminó la melancolía. Porque es esta sociedad colonial que en Buenos Aires también funcionaba. Era como una aldea ahí. Me interesó lo siguiente. Buenos Aires no era lo principal del virreinato de Río de la Plata, ¿no es cierto? Estaba Lima, estaba Potosí, eran las minas. Es decir, lo que vinieron a buscar los europeos era oro y plata. Por lo tanto, las minas. Y esto funcionaba en el Alto Perú y esto funcionaba en Potosí, en Bolivia. En un momento dado, y dale que succionar, se agotó. En ese momento, porque la plata bajaba hasta Buenos Aires para salir en barco. Entonces acá, de alguna u otra manera, esta aldea aprovechaba un poco este tránsito, ¿no? Este movimiento portuario que había. El pasaje del oro, que se agotó, se va a pasar al cuero. Y de la mula a la vaca. Esto es cuando la colonia, la vaca por el burro, el oro por el cuero. Hasta 1930, o sea, desde 1810 a 1930,
no se cobraban impuestos, no se cobraron impuestos. Recién en 1930, creo que ya con Agustín P. Justo, no con Uriburu, impuesto a la renta. También se creó en esa época el Banco Central, la Junta Nacional de Granos, un montón de cosas. En la década infame se hicieron cosas bastante importantes. ¿De qué vivía entonces el Estado? ¿Con qué tipo de...? Siempre aduana. Siempre aduana. La aduana era el lugar en el que salían las divisas. Derechos de importación, todo lo que se traía pagaba un arancel, ¿no? Mucho más que la exportación. Y como se importaba muchísimas cosas. En esta época postcolonial y ya revolucionaria, el puerto de Cádiz, que era el puerto del cual venía la mercadería, por las guerras napoleónicas y demás, es absolutamente desplazado por el de Liverpool. Inglaterra ya empieza a adueñarse antes también, de los océanos. Todo esto funcionaba más o menos bien, hasta que Inglaterra y España, durante las guerras revolucionarias, que llevaba a cabo San Martín, España e Inglaterra hacen un pacto de no beligerancia y se asocian. Entonces nosotros, con nuestro aliado comercial, Inglaterra, y aliado diplomático, y aliado militar, nos quedamos sin potencia que nos apoye en las luchas de la liberación, de la independencia. Ahí empieza un tema muy bravo, que es combatir contra España sin respaldo de potencias, ¿no? Dice Halperin que de 1810 y ya hasta 1815 se pasa de una relativa prosperidad, que era el orden colonial, a una situación de miseria. Las Provincias Unidas del Río de la Plata tenían que entregar todos sus recursos a la empresa trasandina, es decir, a la empresa de San Martín, es decir, al ejército, cuando lo forma en Mendoza, cuando va a Chile, después embarcación para ir a Perú. Todo eso necesitaba dinero, no le iban a dar los ingleses, que le iban a dar. Entonces todo eso aportaba y aportaba y aportaba. En la medida en que se empobrecía este orden colonial, ¿no?, en donde todo estaba destinado a fortalecer y a proveer de recursos al ejército, ¿no?, este orden colonial pasa a ser un desorden general en las Provincias Unidas. Allí empieza a fragmentarse las distintas zonas territoriales y a tener sus propios cuerpos militares con sus propios jefes, que va a ser el antecedente de los caudillos. Que hay que tomar en cuenta que la gente estaba cansada de la guerra. Por ejemplo, los comerciantes, porque esto era una permanente entrega de recursos para otra guerra más y otra guerra más y otra guerra más. Y también la gente que era llevada a la guerra ya no quería más guerra. Entonces, la paz de Rivadavia no tuvo una opinión pública muy a de favor para que termine todo eso y se puedan dedicar a cuestiones domésticas. Pero lo interesante, como todo, por eso lo del dilema, porque todo esto es muy difícil de adjudicar en nombre de una fiscalía. ¿Qué es lo que había que hacer? No, desde hoy, ¿no? No, Rivadavia, vos traicionaste, vos en lo de Dorrego, esto que lo otro, vos acá y demás, ¿no? Como eran estas contradicciones. Decidir la paz, se pierde Uruguay para las provincias. No decidirla, tenés un levantamiento interno que no quiere más, bueno, etc. Lo interesante de Halperin es que va a mostrar cómo la administración de Rosas se basó en la gestión gubernamental de Rivadavia. Es decir, que la conexión histórica entre momentos de nuestra historia y quienes estaban a cargo de funciones directivas no es la que quieren los historiadores.
que separan en nombre del bien y del mal. Es decir, que aquí hay, y así lo muestra muchas veces, la relación de Alberdi con Rosas. ¿Sí? Para Alberdi, ¿no? Decía, el rosismo fue absolutamente necesario, porque gracias al orden rosista, que en principio Rosas es aquel que va a administrar de un cierto modo la anarquía. Es decir, va a detener la anarquía. Tiene una centralidad. Buenos Aires se hace central con Rosas. No se pudo hacer central con Rivadavia ni con anterioridad, pero con Rosas adquiere. Rosas es un hacendado de la provincia de Buenos Aires. Y con los poderes plenos y públicos impone un orden. Tiene algunos aliados en el interior. Mata a muchos caudillos. Tengamos en cuenta que durante muchísimo tiempo nuestro país no era un país. El Chaco estaba por abrirse. Toda la parte que llega hasta Paraguay. El litoral también. La administración central llegaba hasta Carmen de Patagones. Bahía Blanca, más o menos. Después nada. Hasta la cordillera de los Andes, hasta la Tierra del Fuego, es un territorio no de la centralidad, de la gubernamentalidad de Buenos Aires. Rosas impone un cierto orden, un orden muy sangriento, muy duro, ¿no? Muy duro, pero Alberdi lo admira, porque impuso esa centralidad absolutamente necesaria para poder pensar la Argentina después de Caseros, con Rosas derrotado. ¿Por qué Urquiza se dejó ganar en Pavón? ¿O no se dejó ganar? ¿O se dejó ganar y dejó, etcétera? Todas las esperanzas que se pusieron en Urquiza, las puso Alberdi, las puso Sarmiento, pero las puso también el Chacho Peñalosa. Bueno, Sarmiento ya es otra cosa, ¿no? Sarmiento estaba absolutamente loco. Alperín dice, es lo más parecido a un genio que existió en la Argentina. Eso dice Alperín. Es lo más parecido a un genio que existió en la Argentina. Sarmiento es un capítulo aparte, ¿no? Es decir, yo amo a Sarmiento, entonces no tengo autoridad para poder hablar de él. Pero Sarmiento fue una cosa absolutamente fanática, una cosa loca. Entonces, Sarmiento con Urquiza le decía de todo, es decir, Urquiza era el jefe político, el vencedor de Caseros. Sarmiento venía de todo su periplo por Chile, del exilio, de su trabajo periodístico, del Facundo, de todo su trabajo sobre el castellano, sobre la literatura, sobre la escolaridad, sobre educación. Ya estaba con la cabeza hirviendo en todos esos temas, que vuelve acá. ¿Qué piensa Alberdi? Gobernar es poblar. ¿Qué piensa Alberdi? Piensa, nosotros tenemos que generar industrias. La palabra industria es muy importante, como si hoy dijeran revolución digital o robótica. La palabra que usa Alberdi, que usa Sarmiento, es la palabra industria, ¿no? Generar industrias. Sarmiento ya tenía bien dirigido hacia donde tenía que mirar, Estados Unidos. Él había ya hecho un viaje enviado por Montt, el de Chile, que era el presidente, para un viaje para pensar ciertos temas que tenían que ver, creo, con la educación. Entonces, Sarmiento va a Estados Unidos y está fascinado de la irreverencia creativa de América del Norte, de los estadounidenses. En una época en que ellos estaban ahí, creo que, conquistando la mitad de México. Hay una escena que yo leí en los viajes de Sarmiento, leí partes de sus viajes, ¿no? En donde él entra a un hotel y está la gente con las patas sobre la mesa, en el hall, en el lobby. Eso le pareció algo extraordinario, esa desfachatez
que había, comparado con sus viajes a Europa, Francia y demás, de una cosa nobiliaria, aristocrática, envejecida, decadente, sin ningún futuro, que vivía de leyendas anteriores, nada, no quedó nada. Y acá veía una sociedad pujante y además con todas estas proyectos enormes, entre ellos los proyectos de alfabetización que había ahí. Pero la alfabetización que veía Sarmiento, nada que ver, el padre del aula, Sarmiento inmortal, siempre fue al colegio, aun cuando llovía en San Juan, imagínense, como nunca, siempre que llovía iba a la escuela, y que hicieron de Sarmiento un director de instituto, ¿no? Entonces, no, dice, la gente sabe leer la publicidad de los productos. En una economía capitalista vos tenés que enterarte de lo que comprás y cuánto vale. Es decir, que la educación forma parte de un entramado de industrialización que él quería para acá. Alberdi también, pero para la educación popular es muy importante para Sarmiento. Escribió todo un texto que se llama Educación Popular. Es el que trajo a las maestras y todo, ¿no? Es decir, educación popular. Alberdi no. Es decir, educación popular es peligroso cuando el pueblo es muy pobre, porque vos lo instruís y le creás deseos de más y no tenés que darle. Por lo tanto, tenés permanentemente sediciones, insatisfacciones. Es decir, darles cultura cuando no hay pan, primero pan. Estoy un poquito simplificando. Entonces, primero tenemos que crear una base económica sólida y después la educación y todo ese tipo de cosas. Entonces, como una especie de derroche de lo económico a lo político y a lo cultural. Entonces, mientras se hace lo económico, no sé, que haya un Rosas o que haya una aristocracia muy difícil, porque para eso tiene que haber una élite. Y Alberdi dice, ¿cómo podemos crear industrias cuando no hay nadie? ¿Cómo nadie? Entonces él dice, bueno, sí, nosotros acá tenemos más o menos en términos de kilómetros cuadrados, porque habla en términos de leguas, ¿no? La Argentina de Alberdi, cuando él habla de esto, en época de las bases, tenía 960.000 kilómetros cuadrados. Hoy en día tiene 2.800.000. No cuento la parte de la Antártida, que incluso no se sabe quién es. Pero digamos, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Él habla de 960.000 kilómetros cuadrados. 3 veces menos que hoy. Población, 800.000 habitantes. 800.000 habitantes. Si yo multiplico por 3 la parte de territorio, la aplico a la población, en la Argentina de hoy, si multiplico por 3 a los 800.000, me da 2.400.000. Quiere decir que en la Argentina de hoy, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población de hace 50, 60 años, 3 millones, los que duermen acá. Somos siempre 3 millones. Después los que para trabajar son más, ¿no? Pero digamos, los que duermen son 3 millones. Es decir que la Argentina de Alberdi, con el mismo territorio que tenemos hoy, era menos que los que estamos en Buenos Aires hoy. Es decir, hay que sacar un par de barrios. Pero además tomen en cuenta que una vez que recortamos a estos 2.400.000, donde está Barrio Norte, Barraca, San Telmo, llegamos un poquito hasta Belgrano y se terminó, en el resto del país no hay una sola persona. Esa es la población de Alberdi. Claro, si nosotros vamos a esa época sabemos que había mapuches allá, no, pero los ponemos todos juntos como población, todos caben en algunos barrios de Buenos Aires, en el resto del país ni uno. Por tanto, era un desierto, en esos términos. Entonces dice, bueno, no hay posibilidad de crear riqueza sin una población mínima, pero no acá, ni en Suiza, dice. Y además dice, si además considero que de los 800.000 que somos, la cantidad de abogados que hay, como yo, dice, no vamos, porque no es abogados lo que necesitamos otro tipo de profesiones para crear
riqueza. Entonces, Alberdi dice, gobernar es poblar. Y aquí manda su proyecto, ¿no?, que después va a ser desarrollado por Avellaneda y por la época de 1870 en adelante, de lo que va a constituir la Argentina moderna, es decir, postcolonial. Porque incluso durante la gobernación de Rosas y demás, el orden colonial se restablece de algún modo también. La iglesia y todo, ¿no? Toda esta especie de la hispanidad católica. Entonces, con el gobernar es poblar se inicia un proceso, un proyecto de traslado de habitantes del viejo mundo que vuelan de Europa. Durante el siglo XIX, creo que 50, 60 millones se fueron de Europa, ¿no? De 1 de 4 irlandeses se fue de Irlanda con la crisis de la papa. Por supuesto que de Italia, por supuesto, pero también de Francia, muchísimos de Inglaterra, cerca de 20 millones. Es mucha gente para esa época, porque la población mundial era otra, no es la de hoy. Entonces, a volar. ¿A dónde? Estados Unidos, una porción para Canadá, una pequeña porción para Australia y una enorme porción a la Argentina. Ningún país de recepción de migrantes tuvo la cantidad de gente de otras tierras que vino acá. Esto fue lo que a mí hace ya un par de años y que me hizo escribir una parte del libro que acabo de publicar y que yo insisto en que dejemos un poco de buscar víctimas por todas partes, porque las vamos a encontrar siempre, incluso en nuestra casa, y hasta nosotros podemos ser víctimas de otro, y eso es la escuela del resentimiento, ¿no?, como decía Harold Bloom y Nietzsche. Es decir, no terminamos nunca de acusar a alguien de lo que nos hizo y todo ese tipo de cosas, pero si independizamos un poquito el costo que significó de 1870 a 1920, esa Argentina de 40 a 50 años, y vemos lo que pasó en este país, no lo podemos llegar a creer. Más de la mitad de la gente venía de otro lugar. Y eso nosotros no tenemos idea de lo que significa. Hablamos de los venezolanos, que son 4. No tenemos idea de lo que significa. El gobierno húngaro con Orbán tiene 0,2% de inmigrantes, no 1 de cada 100, 2 de cada 1000. Y está haciendo estas campañas contra, ¿no?, los gitanos y contra cosas, todo ese tipo. El nuevo fascismo que hay en Europa en distintos lugares, el fascismo étnico. Entonces, digo, acá, la Pampa Húmeda, Buenos Aires, Rosario, de Buenos Aires, incluso provincia, toda, hasta Rosario, más de la mitad no hablaban nuestro idioma. Y se quintuplicó la población en 40 años. Y entonces esto es el gran descubrimiento que yo tuve de nuestro país, el impacto que me produce a mí, que es un impacto demográfico y cultural, una mutación cultural debido a un proceso de migración demográfico que se quintuplique en 40 años un país, que es como decir, trasladando las cifras a nuestro presente, que desde la época del proceso de Videla, hoy la Argentina debería tener 150 millones de habitantes, no 43, 150 millones. Nosotros hoy somos una población de 150 millones, de los cuales la mitad no entendemos nada. Digamos que hoy fueran chinos, bueno, no va a ser italianos, digamos que fueran chinos, ¿no? Salen a la calle y no al supermercado chino, ¿no? Es decir, el cambio, el idioma, todo lo que tuvo que pensar las distintas capas de clases dirigentes para organizar de algún modo. Organizar, lo que significaba esto desde el punto de vista de la administración. Decían paz y administración de la Roca. Bueno, ¿cómo se administra esto? ¿Cómo se administra el castellano? Vienen de Italia, pero no hablan italiano. Hablan dialectos, pero tampoco hablan calabrés. Yo estuve en Calabria, en ese pueblo hablan distinto que en este pueblo. Es decir, que entre los italianos no se entienden. Y esto está muy bien lo que dice Alperín, porque sigo hablando de él. Está bien lo que dice Alperín. El castellano era importante para que los italianos se entiendan entre sí.
Es decir, el idioma de los argentinos se va constituyendo también para que los inmigrantes puedan entenderse entre sí. ¿Saben lo que era un conventillo? Conventillo había polaco, había judío, había gallego, había tano, etcétera, compartían la cocina, etcétera. Y bueno, toda ¿cómo se organiza todo esto? Desde el punto de vista de la historia, ¿quiénes somos nosotros al final? ¿Quiénes somos? ¿Qué es un argentino? En 1920, en 1925, donde ya está instalada, ¿no?, toda esta migración, en donde el 80% de la industria de la zona de Rosario, Buenos Aires, etcétera, el 80% está en manos de extranjeros, 80%. Lo mismo en las profesiones, lo mismo en los comercios, etcétera. Es decir, este país pasó a otras manos, como dice el historiador y demógrafo, ¿no?, historiador de las migraciones argentinas, quizás uno de los más importantes, Fernando Devoto. Dice, la Argentina en 1915, 1920 es otra y no se reconoce a sí misma. Esto es una mutación cultural. Imagínense ustedes lo que esto es. Para mí esto es absolutamente loco. Esto ya, es decir, lo que había que organizar. Entonces, toda esta gente, el 30 o el 40% de las comunidades migrantes que vinieron a la Argentina volvieron. No crea que se quedaron todos. Ah, hacer la América, qué fácil, que uno sale y come carne. No era así. El tema del idioma, el tema de la educación, el famoso positivismo de Roca y todos estos, aparte de la campaña del desierto, ¿no?, y aparte de distribuir tierras y crear estos enormes latifundios que transformaron lo que Jorge Abelardo Ramos, escritor revisionista de izquierda, llamaba Roca muy importante, porque la generación del 80 era patricia, no oligarca. La diferencia entre patriciado y oligarquía, según él, pero es para pensarlo, es que el patriciado es una clase dominante, una casta superior que incluso puede ir en contra de su propia casta porque tiene un proyecto de país que supera sus intereses de clase. Eso existe, en toda la historia ha existido esto. Es decir, gente de una clase social que tiene un proyecto general. La oligarquía, bueno, pero ahí nace ya la oligarquía. Según Abelardo Ramos, al contrario de Osvaldo Bayer, que no está de acuerdo, para mí es más interesante, por supuesto, Ramos, es que se pasa del patriciado a la oligarquía. Lo mismo que con Sarmiento. Alperín Dongui separa la historia argentina entre la Argentina posible, que es el sueño de Alberdi y de Sarmiento, la Argentina posible. La Argentina verdadera, que es la de esta época de migrantes, de caos, donde viene Irigoyen, donde hay, la semana trágica, el caos, los sindicatos, todo este tipo de cosas, ¿no? El sueño de Alberdi y de Sarmiento a lo que pasó con la llegada del radicalismo y toda esa Argentina caótica y demás, poco tenía que ver con ese sueño más o menos ordenado. El sueño de Sarmiento era que vinieran los inmigrantes y que acá se constituya una clase social sumamente fuerte de chacareros. Eso fue su famoso discurso de Chivilcoy. Chacareros, los farmers norteamericanos, esa era un poco su idea. Gente que tiene tierra en forma limitada y que la trabaja. Y acá hubo latifundio. Pero el sueño de la Argentina posible era chacareros. Entonces, después la Argentina verdadera. Después dice Alperín, en los años 30 comienza la nueva Argentina, de la verdadera, caótica, etcétera, que desnaturaliza el proyecto de la Argentina posible, soñada por los padres fundadores. En el año 29 es la crisis. 1929, ¿no es cierto? La crisis mundial. También crisis en Argentina. Crisis económica. Según Alperín, el proyecto de la generación del 70, que se ha llamado conservadora cuando en realidad revolucionó todo, termina en el 29. Y Argentina no tenía un plan B. Porque la Argentina de la mutación cultural, de la inmigración, de la explosión de fuerzas productivas, la cantidad de sembradío, la cantidad de líneas férreas, la cantidad de todo lo que quieran, era exponencial el crecimiento. Todo hacia el puerto. Por supuesto, Argentina se inserta en el mercado mundial.
Por eso progresó. Si no te insertás en el mercado mundial, al tacho. Entonces, se insertó en el mercado mundial como granero del mundo con la potencia británica y en ese momento empezó a explotar por todas partes. El mercado interno explotó también. Pero en el año 29, primero, Inglaterra se retira como eje imperial del mundo. Se va retirando. Y nosotros no tenemos plan B. No tenemos plan B. Es decir, seguimos agarrados, ¿no?, a esa cosa inglesa, ¿no?, como porque le vendíamos los productos a ellos, mientras Inglaterra, al retirarse como potencia marítima, Estados Unidos ya está apareciendo, ¿no?, Europa se está concentrando en estados nacionales de tipo fascista, ¿no? La Unión Soviética es comunista y también internamente está construyendo su propia sociedad. Inglaterra se está retirando, entonces no tienen mejor idea los ingleses, claro, que el Commonwealth. Entonces, con Australia, con Canadá, hacen tratados preferenciales. ¿Y la Argentina? ¿Y nosotros que éramos tan amigos? No, vos estás en, ¿sabe dónde? En la periferia de la periferia, estamos ahí, lejos, no hablamos inglés ni nada. No hay plan B. Y en un momento dado, ahí empieza, al no haber plan B, en 1930, que empieza lo que Halperin va a llamar la República imposible. Estaba la posible, la verdadera, y después es la imposible. ¿Por qué? Porque ahí empieza todo este tema que al no tener plan B, al hacer el primer golpe militar que descabeza al radicalismo, a Irigoyen, y suben Uriburu con sus cosas, que él quería hacer una especie de sociedad ordenada al fascismo naciente, que todavía seguía como se hacía el ejército alemán, un poco también de España, no sé si estaba Primo de Rivera o quién, etcétera. Bueno, un poco de orden, porque esto es un caos. El irigoyenismo, el viejo el mudo, el peludo, que ya estaba como ido, como chocho, etcétera, las huelgas, los anarcos, los sindicatos, los subversivos, los terroristas, esto no se puede más. Entonces esto es el fruto de toda esta aventura que no tenía ni ton ni son. Vamos a poner un poco de orden, no vamos a expulsar a la gente, no, para nada, pero vamos a poner un poco de orden. Tenemos que volver a una idea hispano-católica, un poco de orden, bastante, etcétera, y ver cómo salimos de esto. Pero después esto le dura poco tiempo, pero las capas populares y las clases medias eran radicales. Había un sector de la parte santafesina que era demócrata progresista, que estaba con Lisandro de la Torre. El desprecio que tiene Halperin por Lisandro de la Torre es muy grande. Y llama los partidos de ideas. Siempre despreció los partidos de ideas. Los partidos de ideas Echeverría, empezó con Echeverría, la generación 37. Esta noción de que el pueblo es como una plastilina, que una sociedad es como una plastilina. Entonces vos, como tenés ideas geniales, decís, bueno, vamos a hacerla así. Y vamos, no porque somos lúcidos, porque tenemos ideas fantásticas, etcétera, y no tiene la menor idea de cómo está compuesta esa plastilina. Entonces son estos especies de iluminados de las letras, por lo general, como era también Lisandro de la Torre, ¿no? Entonces, pero sí tiene aprecio por Agustín P. Justo, el que va a reemplazar a Uriburu. Y lo que sí es cierto es que en el 30, mientras el mundo está en crisis, la crisis del 29, la crisis bursátil, etc., a Estados Unidos le llevó muchos años hasta llegar a su New Deal y con su New Deal, etc. En realidad, los Estados Unidos se empiezan a recuperar poco a poco con Roosevelt, por supuesto, pero con la máquina de guerra también, ¿no? Eso ayuda. El ministro de Economía, no me acuerdo cómo se llamaba, de Hitler, también la máquina de guerra. Empieza Alemania, Argentina se recupera muy rápido para los cánones de la época. Y se recupera porque Agustín P. Justo tiene un equipo de gente bastante llamativa. Raúl Prebisch, Di Tommaso, que era socialista, Pinedo, que también era creo que era el abuelo de un político, del socialismo sacó, ¿no? Y crearon la Junta Nacional de Granos, el Banco Central, el impuesto a la ganancia, el impuesto a los réditos, centralizaron, ordenaron. Un Estado
que poco a poco era eficiente. Pero claro, dice, económicamente se restablecía y además con fraude político, porque era la época del fraude. La proscripción del radicalismo, el radicalismo dividido en dos, etc. Fraude político y después un poco de corrupción también y demás. Es decir, todo esto fue la república imposible, ¿no? Que eso no podía tener una salida. Y después, los nombres de después de la república imposible, en suma, la historia de la Argentina sigue, Alperín sigue, después tiene muchos trabajos que tienen que ver de tipo ensayístico, Argentina en el callejón. Celebra que desde el año 1984 la Argentina haya solucionado esa dicotomía tan monótona, cansadora y desgastante, aparte de costosa en vidas humanas, que era la lucha entre peronistas y antiperonistas, que desde ese momento la Argentina no va a tener más divisiones. No hay como ser historiador para darse cuenta de las cosas.